2025, un equipo internacional de científicos, ingenieros y exploradores se preparaba para una de las misiones más ambiciosas de la historia moderna: descender al lugar más profundo del océano, la fosa de las Marianas. Esta expedición no surgió de la nada. Había sido concebida tras años de estudios de anomalías geológicas, registros de objetos no identificados en exploraciones previas y el creciente interés de la comunidad científica por los ecosistemas abisales. La idea era simple en apariencia: documentar la vida extrema y explorar la geología profunda. Pero en realidad, se trataba de adentrarse en un mundo que hasta entonces había permanecido inalcanzable, un territorio donde cada descubrimiento podía desafiar la comprensión humana. El Triton 36002 fue elegido como el vehículo de descenso. Este dron submarino de última generación estaba diseñado para soportar presiones superiores a 1100 atmósferas, con un casco de titanio de 90 milímetros de grosor y sistemas de suspensión que protegían sus cámaras de ultra alta definición. Equipado con brazos mecánicos de precisión, sensores de luz, temperatura, presión y composición química, y sistemas de muestreo capaces de recolectar sedimento y organismos sin alterar su entorno, el Triton era la herramienta perfecta para explorar lo desconocido. Cada detalle de la misión había sido planificado: la trayectoria de descenso, la programación de los sensores, los protocolos de comunicación y la preservación de los datos científicos. El equipo estaba compuesto por biólogos marinos, geólogos especializados en tectónica y volcanes submarinos, ingenieros en robótica submarina y expertos en análisis de materiales. Cada miembro conocía la importancia de su rol. El descenso no solo era peligroso por las condiciones extremas, también representaba un desafío científico sin precedentes. No existía margen para el error. Cuando el Triton se sumergió, la superficie todavía estaba iluminada por la luz del sol, pero la oscuridad pronto lo envolvió todo. El silencio absoluto del océano se hizo presente, interrumpido solo por los sutiles sonidos de la maquinaria del dron y el murmullo de los sensores. Cada metro recorrido revelaba un paisaje que parecía de otro mundo: paredes de roca cubiertas de sedimentos irregulares, arenas que se movían con corrientes apenas perceptibles, y formaciones que evocaban geometrías complejas. Era un mundo donde la naturaleza seguía reglas distintas, donde el tiempo y la presión habían modelado formas que desafiaban la imaginación. A medida que descendían, comenzaron a aparecer criaturas que jamás habían sido vistas en la superficie. Medusas gigantes flotaban lentamente, iluminadas por bioluminiscencia, proyectando destellos verdes y azules sobre la penumbra. Peces de cuerpos translúcidos y ojos desproporcionados se desplazaban con movimientos ondulantes, mientras tentáculos de formas extrañas se extendían en todas direcciones. Cada encuentro era registrado en ultra alta definición, revelando detalles de órganos, tejidos y adaptaciones biológicas que permitían a estas criaturas sobrevivir en un entorno donde la luz del sol nunca llega y la presión puede aplastar el metal. El Tritón atravesaba cañones submarinos, grietas y colinas formadas por sedimentos antiguos. En algunos puntos, el suelo parecía reorganizarse bajo la influencia de corrientes invisibles, creando patrones de arena que recordaban a laberintos o fractales. Las paredes rocosas mostraban marcas que algunos científicos especulaban podrían haber sido moldeadas por procesos naturales desconocidos, mientras que otras áreas exhibían texturas tan regulares que parecían diseñadas. Cada descubrimiento generaba una mezcla de asombro y cautela. El océano profundo era un lugar donde lo natural y lo desconocido se combinaban de formas inquietantes. Mientras el Tritón descendía más allá de los 9.000 metros, la tripulación comenzó a percibir la magnitud de lo que estaban presenciando. Cada criatura observada, cada formación rocosa, cada destello de bioluminiscencia parecía confirmar que se encontraban en un territorio completamente ajeno, donde la vida, la geología y el tiempo se entrelazaban para crear un mundo que la mente humana apenas podía imaginar. Los científicos sabían que cada imagen, cada muestra y cada registro serían esenciales para comprender un ecosistema que había permanecido oculto durante millones de años. El capítulo 1 concluye con la sensación de misterio y expectación. El equipo apenas había comenzado a descubrir lo que este abismo guardaba, y la promesa de hallazgos extraordinarios mantenía a todos en tensión. Sabían que lo que venía a continuación podría cambiar la manera en que entendemos la vida en la Tierra
y los secretos que el océano aún mantiene bajo sus profundidades insondables. A medida que el Tritón descendía más allá de los 10.000 metros, el océano se volvía completamente oscuro y silencioso. Fue entonces cuando los sensores detectaron algo inesperado. Un objeto cilíndrico, parcialmente cubierto por sedimento, con una forma sorprendentemente regular. La tripulación quedó asombrada. La superficie del cilindro reflejaba la luz del Tritón de manera extraña, mostrando un brillo metálico peculiar. Surcos y patrones geométricos recorrían su estructura, algo que no coincidía con ninguna formación natural conocida. Los sensores detectaron pequeñas anomalías electromagnéticas alrededor del objeto, y el sedimento cercano parecía haber sido movido de manera uniforme, como si el cilindro hubiera estado allí durante mucho tiempo. El Tritón intentó acercarse, pero su peso y tamaño hicieron imposible levantarlo. En su lugar, el dron comenzó a registrar cada detalle. Grietas en la superficie que revelaban capas internas de material desconocido, extremadamente resistente y capaz de soportar las condiciones extremas del abismo. Cada imagen generaba fascinación y sorpresa entre los científicos, que nunca habían visto algo similar. Incluso la fauna alrededor del cilindro parecía comportarse de manera distinta. Medusas y peces luminosos se acercaban al objeto, emitiendo destellos de luz coordinados. El sedimento y las rocas cercanas también mostraban patrones diferentes a los observados en otros lugares del fondo marino, reforzando la idea de que el cilindro había interactuado con su entorno durante mucho tiempo. Los científicos comenzaron a especular sobre su origen. Algunos consideraban que podía ser un objeto dejado por una civilización antigua, mientras que otros pensaban que podría tener un origen desconocido o incluso provenir de fuera de la Tierra. La perfección de su forma y la influencia sobre el entorno hacían difícil explicarlo por medios naturales. El hallazgo generó un clima de expectación entre la tripulación. Sabían que estaban ante un objeto que podía ampliar la comprensión sobre la vida en los océanos y los secretos del fondo marino. Cada exploración debía hacerse con cuidado, registrando todos los detalles sin alterar el objeto ni su entorno. Cuando el Tritón regresaba a la superficie, los científicos observaban las imágenes con asombro. Un objeto desconocido permanecía silencioso en el fondo, alterando su entorno y desafiando la comprensión de quienes lo estudiaban. La fosa de las Marianas mostraba así su carácter misterioso, un lugar donde aún existen secretos por descubrir, y donde cada hallazgo deja preguntas que invitan a explorar más. Tras el hallazgo del cilindro, la misión se transformó en algo mucho más que una exploración científica rutinaria. La presencia de un objeto desconocido en el punto más profundo del océano generó un interés inmediato y provocó una planificación exhaustiva de futuras expediciones. Los científicos no solo querían estudiar su composición, sino también entender cómo había llegado hasta allí y por qué parecía influir en el entorno que lo rodeaba. Cada decisión debía tomarse con precisión. Cualquier error podría impedir que se recopilara información valiosa o que se dañara el sedimento y la fauna cercana. Se diseñaron nuevos vehículos de exploración equipados con brazos mecánicos más resistentes y sistemas de levitación especiales, capaces de acercarse al cilindro sin tocarlo directamente. Los sensores fueron recalibrados para medir de forma más precisa las pequeñas anomalías magnéticas y eléctricas detectadas alrededor del objeto. Cada instrumento se configuró para recopilar información sobre el entorno inmediato: corrientes, temperatura, composición del sedimento y comportamiento de las criaturas que vivían cerca. La preparación de estas expediciones llevó meses, pero la certeza de que estaban ante un hallazgo único justificaba cada esfuerzo. Durante las inmersiones de seguimiento, el equipo notó patrones sorprendentes en la fauna abisal. Peces y medusas luminosas se aproximaban al cilindro de manera constante, moviéndose en sincronía y emitiendo destellos de luz que nunca se habían registrado en otros lugares del océano. Algunas criaturas permanecían cerca por períodos prolongados, mientras que otras parecían evitar zonas específicas alrededor del objeto, como si respondieran a estímulos invisibles o a cambios sutiles en el entorno. El sedimento y las rocas cercanas mostraban evidencias de compactación y reorganización, sugiriendo que el cilindro había interactuado con el lecho marino durante mucho tiempo. Los científicos comenzaron a formular teorías sobre su origen. Algunos propusieron que podría ser un artefacto dejado por una civilización antigua que habitó la Tierra hace millones de años. Otros pensaron que podía ser un objeto de origen desconocido, traído a la Tierra por algún fenómeno natural extraordinario,
tal como la caída de fragmentos de meteoritos que permanecen enterrados en lugares inexplorados. Incluso los más cautos coincidían en que su geometría perfecta, la resistencia de su material y la interacción con la fauna no podían explicarse por medios naturales simples. Cada nueva inmersión reforzaba la sensación de estar frente a algo único, cuya existencia podría cambiar nuestra comprensión del océano profundo. Además, los investigadores comenzaron a estudiar cómo el cilindro afectaba el ecosistema local. Se registraron cambios en los patrones de bioluminiscencia, en la distribución del sedimento y en la manera en que ciertos organismos se desplazaban. Parecía que el objeto tenía una presencia activa en su entorno, alterando indirectamente la dinámica del ecosistema abisal. Cada detalle recogido proporcionaba pistas, pero también generaba más preguntas, reforzando el aura de misterio que rodeaba al hallazgo. Las futuras expediciones se planearon con aún más cuidado. Los investigadores entendieron que cualquier contacto físico debía minimizarse y que el objetivo principal era observar, registrar y estudiar desde la distancia. Cada viaje al fondo marino estaba acompañado de una mezcla de fascinación y respeto. Los datos recopilados hasta ese momento ya habían revelado la existencia de un mundo desconocido, con criaturas y patrones que parecían sacados de otra dimensión, y con un objeto que parecía desafiar la lógica y la historia conocida de la Tierra. Cuando el Tritón regresaba a la superficie, los científicos contemplaban el océano desde la cubierta del barco, conscientes de que aquel cilindro silencioso y misterioso continuaba allí, intacto y poderoso en su aislamiento. El objeto representaba un recordatorio de que, incluso en nuestro propio planeta, existen lugares donde los secretos esperan pacientemente a ser descubiertos. La fosa de las Marianas se convirtió en un símbolo de lo inexplorado, de la interacción entre la vida y la geología, y de la capacidad del océano para guardar misterios que la humanidad apenas comienza a comprender. Cada inmersión, cada observación y cada registro reforzaba la certeza de que la exploración del fondo marino es una frontera aún abierta, donde la ciencia y el misterio se entrelazan. La misión no solo ampliaba el conocimiento sobre la vida en condiciones extremas, sino que también despertaba la imaginación y recordaba que nuestro planeta sigue albergando secretos que desafían la comprensión humana. Con el cilindro aún en el fondo, la historia de la fosa de las Marianas continúa, invitando a futuras generaciones a explorar, descubrir y asombrarse ante los enigmas que yacen en las profundidades.